Nos acaba de llegar un cliente español, de hecho ellos están en España, van a abrir mercado aquí en México, y también lo veo quizá con el tema de cultura, porque el director financiero pues me llegó con una proyección financiera y me dijo, Janet, yo medio hice esto, revísalo y dame tus recomendaciones y adáptalo al mercado mexicano, porque hay ciertas diferencias. Entonces, ya lo ajustamos, le creé un modelo de negocio mucho mejor proyectado, pero al final del día las utilidades dependerán de cada uno de los negocios, pero si tú no identificas tu punto de equilibrio, no vas a tener utilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa es que vendo, facturo, entra dinero, hago pagos y no sé a dónde se fue el dinero, no me queda dinero, ¿no? Bienvenidos a Sueños y Dinero. Este es tu espacio para descubrir las herramientas que te ayudarán a cumplir tus metas y alcanzar la libertad financiera que todos deseamos. Aquí no solo hablamos de números y estrategias, sino también de cómo alinear tu mente y espíritu para manifestar la abundancia en tu vida. Porque creemos que el bienestar financiero comienza desde adentro. Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Calva. Bienvenidos a Sueños y Dinero. En México, más del 90% de las empresas son pymes, pero muchas desaparecen en los primeros años, desafortunadamente. Y no por falta de talento, sino por falta de planeación financiera. Por eso, hoy en Sueños y Dinero vamos a hablar justamente de eso, de por qué tantos emprendedores y empresarios les da miedito entrarle a los números y de cómo hacerlo con conciencia puede ser la diferencia entre sobrevivir y crecer. Por eso hoy mi invitada es Janet Arzate. Ella es administradora, máster en finanzas, socia directora de EFICO, una firma que impulsa la educación financiera y la estrategia corporativa para pequeñas y medianas empresas. Con más de 19 años de experiencia en dirección, finanzas y gestión de proyectos, Janet ha ayudado a cientos de empresarios a ordenar sus finanzas, crear planeaciones inteligentes y construir empresas rentables y sostenibles. Además, es presidenta del Consejo de Acción Coach con más de 250 empresarios, ha participado en proyectos de inyección de capital y registro de empresas en la Bolsa de Valores de Nasdaq. Así es que hoy nos va a ayudar a entender por qué las finanzas no nos deben de dar miedo, hay que entrarle, hay que aprender a entrarle a la cultura financiera y bueno, obviamente si no sabemos, pues acercarnos a asesores financieros expertos para que nuestra empresa, pues obviamente vaya en crecimiento y no tenga que desaparecer, como desgraciadamente muchos. Así es que, pues, bienvenida, Janet, a Sueños y Dinero. Muchas gracias, Fer. Es un honor para mí estar en este podcast y sobre todo compartir información, que eso es el principal propósito de estar aquí y de participar en los podcasts, de difundir conocimiento al que muchas veces no tenemos acceso cuando hacemos un emprendimiento, ¿no? Y es que muchas veces decimos, ay, yo quiero ser empresario y quiero lanzar mi marca y quiero poner mi negocio. Y claro que es padrísimo y creo que es muy bueno el poder sostenerse de manera independiente, pero no nada más es aventarse así sin saberle qué onda, ¿no? O sea, que dices, oye, yo tengo una idea creativa buenísima, ok, pero ya hiciste tu plan financiero, ya viste que el mercado sí lo quiere. Entonces, bueno, de entrada me gustaría preguntarte por qué te has especializado en ayudar a las pymes. ¿Qué te llevó a esto? Como bien comentabas al inicio, más del 95%, bueno, 95% es microempresas, es decir, no venden más de 4 millones al año. O sea, las microempresas, porque a veces escuchamos las pymes, ¿no? Y nos imaginamos algo chiquito. Pero en realidad hay un paso atrás, que son las micropymes. Estas microempresas que no venden estos, o es su límite de 4 millones de pesos al año, no tenemos muchas veces acceso a esa información y conciencia financiera. Ya después vienen las que venden entre 4 y 100 millones de pesos. O sea, conforme más ventas van teniendo, menos es el porcentaje de presencia en México. Sin embargo,
por esta experiencia que he tenido durante los 19 años que estuve trabajando en la iniciativa privada la mayor parte del tiempo, pasa lo mismo para una pequeña empresa o para una empresa que factura millones, ¿no? Porque si no comprendes la información financiera del negocio, pues estás destinado a ser parte de la estadística de los cierres. Entonces, ¿qué les podrías decir? O sea, a todos aquellos emprendedores que dan ese paso, ¿cuáles serían como los principios básicos que deberían de considerar antes de arrancar? A mí me encantaría ir un poquito más atrás de la parte financiera porque creemos que nuestro negocio no está relacionado a los números o que decir, no, yo soy muy buena en marketing y no necesito de números. Así de, no. Así todo emprendedor que quiere arrancar con un negocio, sí o sí va a tener que saber de números, porque los números es el lenguaje del negocio. Sí. Pero más allá o sea, al final es el resultado, ¿no? Los números y la interpretación y lo que te diga esa información. Sin embargo, pensamos que las demás áreas no tienen que ver con los números. Y yo siempre les digo, cada decisión que tomes en tu negocio tiene que ver con los números, toda decisión. Ya sea de recursos humanos, de operaciones, de administrativa, de marketing, todo tiene que ver en un impacto con números. Y entonces, cuando empiezas tu negocio, como bien dices, hay que hacer un plan de negocio. Y hay un muy bajo porcentaje, no es una métrica que haya, pero un bajo porcentaje hace una planeación de negocio. Hace una proyección, que es lo que normalmente yo les recomiendo, así de, a ver, antes de que inviertas dinero en poner tu local padrísimo, en invertir una lana en marketing, en el diseño del logo, en toda la estructura del negocio, verifica si es negocio. Claro, o sea, es una planeación de 1 a 5 años, identifica cuánto tiempo vas a tardar en recuperar esa inversión, cuánto tienes que vender para que puedas saber si sí el mercado está hecho para tu negocio. ¿Cuáles son los elementos que conforman un plan de negocio, así a grandes rasgos? Está la parte estratégica que se hace a través de la metodología Canvas, donde son 9 cuadrantes que tú vacías muy sencillo. De hecho, esta metodología es reciente y ahí vacías. A ver, ¿cuál es mi prospecto, mi tipo de cliente? ¿Cuál es mi segmento de mercado? ¿Cuáles son mis recursos clave? ¿Cuáles son mis canales de comunicación? ¿Mis aliados estratégicos? ¿Cuáles son las fuentes de ingresos, las fuentes de costos? Es un cuadrante de 9 segmentos muy sencillo. Y la intención de hacerlo tan simple es que tú en cualquier momento puedas visualizar cuál es tu idea de negocio. Así lo tienes, lo imprimes y aquí está la hojita. Esa es la estratégica, o sea, la teoría, por decirlo. Sí. Pero eso después se tiene que plasmar en lo numérico. Y entonces, si yo estoy diciendo que voy a vender, abrir una tienda en línea, ¿cómo va a ser mi fuente de ingresos? Aquí ya dije que va a ser por venta de membresías. Y financieramente, ¿a cuánto la voy a vender? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué utilidad me va a dejar? ¿Cuántas comisiones tengo? Entonces, eso lo planeamos a 5 años y ya ahí entra un poquito más de indicadores o cálculos financieros donde ya te traes esos flujos a valor presente. No me quiero meter mucho en lo técnico, pero al final del día es hoy cuánto tienes que vender y en cuánto tiempo vas a recuperar ese dinero y si ese proyecto se acepta. Y es que es un poco complejo, o sea, yo creo que sí de entrada la recomendación inicial para cualquier emprendedor es acérquense a un asesor financiero que los pueda acompañar a tomar todas esas decisiones, porque puede ser una buena idea, pero tienes que ver todos esos puntos clave para ver si sí te conviene. No nada más es de, ay, soy diseñadora de modas, ¿no? Porque me salen muy bien y tal, y tal vez lo empezaste a vender a amigos. Y entonces por eso te lanzas y pones tu local. Oye, pero ya consideraste que no nada más lo que te cuesta la tela y el diseño, sino la luz y los empleados. O sea, son como muchísimos factores que un emprendedor a simple vista no ve. Y yo creo que por eso sí sería como ideal que desde antes de arrancar
se acercaran a personas como tú, ¿cierto? Es correcto, totalmente, porque si no, luego llega la frustración, llegan las deudas. ¿Cuántos negocios hemos visto, no, que abren con tanta ilusión, tanta emoción, y al año y medio tuvieron que cerrar, ¿no? Y yo vengo de ahí, o sea, de verdad que no es porque o sea, es a veces un poco diferente cuando yo lo veía desde la parte corporativa, pues tú ocupas una posición, haces que los proyectos sean rentables, pero ya cuando te toca emprender, dices, eso no tiene nada que ver con, ¿no? Sí, tiene todo que ver, ¿no? Claro. Y entonces me empecé a especializar todavía mucho más en evaluación de proyectos. Justo la pandemia fue como el parteaguas, decir, ¿qué puedo hacer más? Y empezamos ahí tomé un curso de finanzas, inversiones, de finanzas corporativas, más en Excel, o sea, era como esta automatización. Y ahí fue donde dije, oye, pues sí, o sea, no podemos andar por la vida nada más abriendo negocios porque el presentimiento nos dice que va a ser buen negocio, sino que tenemos que ser más fríos con esta parte. Los números son fríos, y si los números nos dicen que no es rentable, pues ni modo. O sea, es más vale ahorita hacer una pequeñísima inversión. Te prometo que la inversión que se hace comparado con la pérdida que puedes tener por un mal negocio ejecutado no se compara, es mínima. Y entonces, una vez que, ya arrancaron, no lo hicieron desde el principio bien, ¿en qué momento crees que valdría la pena? Es decir, oye, ya llevo 6 meses con mi negocio, 1 año con mi negocio, o ¿cuánto tiempo se tienen que esperar para ver si es rentable o no? ¿O cómo se puede corregir ahí? O sea, una vez que ya empezaron, ¿cómo es tu recomendación? Pues hay mucha variación, porque pueden ser negocios que pasaron 5, 6, 7 años y no lo han hecho, negocios que llevan 6, 7 meses y dicen, pues a lo mejor podremos hacerlo. ¿En qué momento? En el momento que tú quieras crecer, en el momento que te tomes en serio tu negocio, porque a veces emprendemos pues nada más por hobby, por tener un segundo ingreso, que a veces no es un segundo ingreso, al contrario, nos quita ahí flujo de nuestro sueldo a lo mejor. Sí. Pero en el momento en que de verdad quieres llevar ese negocio al siguiente nivel, que si le quieres dar estructura, que si quieres tener un crecimiento, ese es el momento en el que tienes que mapearlo. Me han llegado clientes que tienen 30, 35 años en el mercado y nunca hicieron un modelo de negocio, no llevaban un presupuesto, y entonces dices, ¿cómo le han hecho? La gracia divina. Han ido apagando fuegos y hoy están así con el agua hasta acá porque dicen, ya necesitamos poner orden. Entonces es más el momento de quererlo hacer, la situación, que el tiempo en el que se encuentra. ¿Y crees que todos los negocios son rescatables? Hay un alto porcentaje de negocios que son rescatables. De hecho, siempre lo que yo manejo como una metodología que se llama la ruta a la rentabilidad. Y en esta ruta a la rentabilidad lo que yo les digo es, primero, asígnate un sueldo, porque es otro de los problemas que tenemos como emprendedores. Nos pagamos después de las utilidades, si es que hay utilidades, o estamos agarrando dinero del negocio y al final no tenemos ganancias y se vuelve ahí un círculo vicioso. Entonces, asígnate un sueldo, que es parte de los gastos fijos del negocio. Después, identifica cuál es tu punto de equilibrio. Una vez que ya tienes definido tu punto de equilibrio, vende para que lo alcances y empieces, obviamente, a superar esas ventas. Mide hasta dónde te va a dar tu capacidad operativa para lograr esas ventas. Empiezas a tener utilidades, generas un fondo de reserva de 6 meses de esos gastos fijos y después ya te empiezas a pagar ganancias. Es que a mí se me hace algo sorprendente en mis asesorías de seguros, pues siempre tengo que investigar todo muy bien de mis clientes antes de hacerles una recomendación. Y entonces cuando son emprendedores, de repente les empiezo a preguntar, oye, háblame de tus gastos, de tus deudas, de tus ahorros. Obviamente yo estoy refiriéndome al tema personal. Y de repente me empiezo a encontrar así, la renta del local de mi negocio. Y yo, ¿cómo? O sea, pero te estoy preguntando de las cosas personales. Sí, lo que le pago a mis empleados. Caray. Y entonces me doy cuenta
que no lo separan. O sea, que del mismo negocio van pellizcándole además conforme van sus gastos. Oye, pues es que van a ser los 15 años de mi hija y del negocio ahí toman ese dinero que no tiene nada que ver. Digo, ahí yo no me meto en eso porque pues yo tengo como que ver otros temas, pero ahí me doy cuenta que obviamente no tienen una vida financiera saludable ni de la empresa ni de ellos mismos, porque hacen una mezcla entre las dos cosas. A mí me gustaría que les dijeras a todos los que nos están escuchando que son cosas totalmente distintas. Totalmente. Y es una línea bien delgadita, ¿no? Y de hecho yo me especialicé en finanzas corporativas, que es muy diferente a las finanzas personales. Bueno, es diferente porque justo como dices, es meterse en los gastos de la colegiatura, o sea, lo personal. Hay muchas estrategias para llevar finanzas personales, pero yo me enfoco en las del negocio. ¿Por qué es tan importante? Porque justamente si tú quieres crecer, tienes que asignarte el sueldo que te permita llevar en lo personal esa calidad de vida, ese nivel de vida que tú estás buscando. A veces, por emprender, decimos, ay, sí, ya me voy a comprar la camioneta nueva, ya me voy a ir de viaje, sí. A Europa, ¿no? Porque al final el negocio me lo da. Y al rato regresas, no tengo para pagar la nómina, no tengo para pagar la renta, y ahí es donde está esa combinación de lo personal con el negocio. No es que no lo hagas, o sea, al final por eso estamos teniendo un negocio, sin embargo, asígnate un sueldo. Y la duda que siempre surge es, ¿pero cuánto me tengo que asignar? Bueno, pues te voy a dar una recomendación. Hay un libro que me encanta muchísimo que se llama La ganancia es primero. Y en este libro justamente hace segmentos en función de tu utilidad bruta, cuánto es lo que te tienes que pagar. Y si hablamos de este mismo segmento de las microempresas que no venden más de 4 millones al año, lo que se tendrían que pagar es el 50% de su utilidad bruta. ¿Qué es la utilidad bruta? Supongamos que vendes 100 mil pesos al mes, inviertes 40 mil pesos en operar, es decir, en crear tu costo de ventas y te sobran 60 mil pesos. Tú tendrías que estarte pagando el 50%, perdón, que son 30 mil pesos. ¿No? Okay. Pero pues muchas veces operamos más, es decir, nos gastamos 59 mil pesos en operar y no nos queda para nuestro sueldo. Y entonces la recomendación que te da en el libro es ajústate a esos porcentajes y entonces opera con, si no mal recuerdo, es el 15%. Entonces, y es que hay que tomar decisiones inteligentes en cada pesito que vas gastando. Exacto. Que dices, híjole, ahorita no, tal vez el próximo mes sí tomo esa decisión financiera, pero el tener un presupuesto en donde esté todo claro, pues creo que te hace como la vida mucho más sencilla. Vamos a ir a una pequeña pausa, tráiganse la libretita y la pluma. A todos los que tengan negocio, creo que es muy importante que tomen muchísimo esto en cuenta para que vayan sanando esas finanzas en sus pequeñas empresas y que, bueno, ojalá también puedan tener un asesor acompañándolos para que tengan el éxito. Pero bueno, yo soy Fernanda Calva, esto es Sueños y Dinero y regresamos. ¿Sientes que ganas bien, pero el dinero no te rinde? ¿Te da miedo llegar a la vejez sin respaldo? Soy Fernanda Calva y quiero invitarte a mi curso online de planeación financiera con el método RICA. Una pirámide práctica y emocional para transformar tu relación con el dinero y construir tu retiro con intención. RICA significa retiro, inversión, cimientos financieros y abundancia interior. Empieza desde la base, ordena tu mente y tus finanzas y diseña el futuro que mereces. Inscríbete hoy en www.planeación-mediofinanciera.com. Regresamos con Janet Arzate, nos está dando consejos muy puntuales para que tu negocio pues pueda tener una vida financiera saludable y encuentre obviamente el éxito y aquí pues la libertad financiera, que siempre estamos hablando de esto en Sueños y Dinero. Janet,
¿Cuáles son los principales errores financieros que cometen las pequeñas y medianas empresas normalmente? Pues como ya lo hemos platicado, cuando arrancas pues es combinar las finanzas personales con las del negocio. Pero si ya nos vamos a un siguiente nivel donde ya son empresas que están facturando más de 5 millones y te decía, las pequeñas empresas facturan hasta 100 millones y las medianas empresas empiezan a facturar a partir de 100 millones de pesos al año. Algo muy común es la compra de facturas, ¿no? Porque quieren pagar pocos impuestos. Entonces, yo siempre les he recomendado que no se haga eso. O sea, hay muchas estrategias fiscales. Mi socio es abogado fiscal, es doctor en ciencias fiscales, entonces siempre vamos a encontrar una forma de hacer eficientes los impuestos, de pagar menos, pero siempre dentro del marco de la legalidad. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Porque no es de nada más llegar y, sí, paga menos impuestos. No. Algo más atrás de las finanzas, lo que comentaba yo al inicio de esta conversación, es las finanzas es como lo final, el número que revisas, pero ¿qué necesitas para llegar a ese número final? Hay todo una forma de tejer toda esa información y ese es, te podría decir, nuestro diferenciador. Yo no soy una consultoría que llega y te dice, hay que hacer esto, y ahí nos vemos y me cuentas luego cómo te va. Nosotros tenemos un modelo de negocio en el que nos metemos literal hasta la cocina y armamos la información por ti. O sea, ponemos en orden, identificamos dónde hay fugas, cuáles son incluso los procesos que no se están implementando y llevando correctamente a cabo para poder lograr una eficiencia financiera positiva. Claro. ¿No? Entonces, de nada, por ejemplo, ¿no? Si yo entro y reviso un estado financiero, un balance general, y reviso que la cuenta de clientes trae 4.5 millones de pesos. Y volteo con el cliente y le digo, oye, nos deben 4.5 millones. ¿Qué has hecho para cobrar este dinero? No nos deben tanto, Janet. Y yo, pues tu estado financiero dice que te deben 4 millones y medio. Pues vamos con el despacho y resulta que no habían compensado o descontado las facturas que ya se habían pagado. Hoy esa cuenta ya es de 1.5 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Una falta de seguimiento y de orden con el contador y de exigirle al contador que hiciera su chamba. Y es que hay veces que yo creo que por ahorrarse, ¿no? Como que creo que también otro error es el que esa persona quiera hacer todo. Y obviamente pues es imposible y se te van a ir cosas y entonces se quieren ahorrar al contador o se quieren ahorrar al administrador y entonces tienen un relajo porque pues también no les da. O sea, creo que es importante también el contar con un buen equipo de trabajo de confianza y que sepas que le puedas delegar esas responsabilidades para tener pues obviamente finanzas sanas, ¿cierto? Es correcto. Si tú no lo sabes hacer, no te gusta hacerlo, tienes que conocerlo, pero no implica que tú lo tengas que hacer. Uh-huh. Entonces es donde te acompañas de los especialistas y no por el hecho de tener contador significa que ya sabes cuáles son los números de tu negocio. Sí. Nosotros somos muy buenos aliados de los contadores de las empresas, ¿no? Uh-huh. A veces los primeritos en odiarnos son ellos, pero luego ya te aman. Pero luego nos adoran porque justamente ayudamos a que el dueño del negocio entienda la repercusión de cada una de sus decisiones. Claro. ¿Y qué significa tener conciencia financiera en una empresa? Que conozcas el impacto de las decisiones que estás tomando, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso con un cliente que dice, todos facturen todos los gastos. Y entonces el contador entra al SAT, baja todos los comprobantes fiscales emitidos y como no hay una compensación de pago, es decir, facturaste una gasolina, pero ¿cómo la pagaste? Y como no hay una salida de la cuenta, entonces la manda a una cuenta de pasivo y pues ahí crece, o sea, mismo caso con lo anterior, creció a 5 millones de pesos esa cuenta, ¿no? Y entonces dices, ¿a quién le debo 5 millones de pesos? No a nadie. Lo que pasa es que emitiste facturas,
pero como no salió una compensación, pues te las asignamos a ti y entonces te las damos a ti, así de pues no, o sea, ya no facturen a lo loco, facturen gastos con estrategia, ¿no? Y así N cantidad. Y es que yo creo que, o sea, tu acompañamiento también implica que le cambies la mentalidad al líder. Sí. Y que también, por lo tanto, esa empresa empiece a tener como una cultura financiera y que todos ya sepan como para dónde jalar y cuáles son las acciones que deben de tomar, ¿no? Así es. De hecho, justo metimos una sinergia con un especialista en programación neurolingüística. Entonces le dije, Cris, tú vas a entrar primero, porque de nada me sirve darles como millones de estrategias si no cambiamos el chip. Sí. Entonces, él entra primero, ya acaba justo de dar una plática muy padre de reprogramación y ahora que ya hicimos ese cambio, entro yo con es que todos eso los está cambios. Padrísimo, ¿no? Porque siento que hay veces que a los empresarios como que les da miedito entrarle a los números y como a veces son los hombres en general de mejor no voy al doctor, no me vaya a decir que estoy enfermo, ¿no? O sea, como que si dices, ay no, ya sé que tengo medio un desmadre, pero prefiero ahorrármelo y viven al día a día, pero como decías, apagando fuegos en lugar de ni modo, ¿no? O sea, le entras y ahorita mejor que nunca, ¿no? O sea, siento que sí es algo que, como decías al principio, no te va a gustar, pero a la larga, pues obviamente va a ser como mucho mejor. Oye, y lo que hablábamos del tema de la rentabilidad o cuando ya sabes que una empresa va bien o no, ¿cuál es como el tiempo promedio en donde una empresa ya puede recuperar su inversión inicial? Depende mucho del modelo de negocio, depende de la utilidad, depende del control de los gastos. Normalmente las empresas asiáticas, todas las utilidades que van generando en los primeros años no se las quedan, las reinvierten en el negocio y a partir del tercer, cuarto año ya se empiezan medio a dividir las utilidades. Nos acaba de llegar un cliente español, de hecho ellos están en España, van a abrir mercado aquí en México y también lo veo quizá con el tema de cultura, porque el director financiero pues me llegó con una proyección financiera y me dijo, Janet, yo medio hice esto, revísalo y dame tus recomendaciones y adáptalo al mercado mexicano, porque hay ciertas diferencias. Entonces, ya lo ajustamos, le creé un modelo de negocio mucho mejor proyectado, pero al final del día las utilidades dependerán de cada uno de los negocios, pero si tú no identificas tu punto de equilibrio, no vas a tener utilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa es que vendo, facturo, entra dinero, hago pagos y no sé a dónde se fue el dinero, no me queda dinero, ¿no? Y entonces, bueno, pues hagamos un plan financiero para que yo te diga cuándo vas a empezar a tener utilidades, si es que hoy no las estás teniendo. Y es que muchos negocios sí necesitan una inversión fuerte de inicio. Entonces, por ejemplo, ya compré todo el equipo y entonces acondicioné un local, por ejemplo, y entonces empiezo a tener empleados y tengo que pagar la renta. O hay veces que hasta se meten en créditos, ¿no? Para comprar ciertos equipos, ciertas máquinas. Y entonces, pues sí, empieza a entrar el dinero y pues se lo van como inyectando a la empresa. O sea, podrías decir que una recomendación también es que cuando entras con un negocio así, o tener un fondito, un colchón, o tener otros ingresos en lo que esa curva pues llega a su punto de equilibrio. Es correcto, porque justo en esta planeación financiera de la que hemos estado hablando, cuando yo proyecto a 5 años ventas, gastos, utilidades, yo te digo ¿cuántos meses vas a estar operando en negativo? ¿Qué significa? ¿Cuánto dinero tú le vas a seguir metiendo? Porque todavía no va a generar ingresos. Y que estés consciente de eso. Exactamente. ¿Cuál es tu inversión inicial? ¿Cuál es la aportación de los socios? ¿Y cuánto fondo requieres? Y normalmente los proyectos, se puede decir que empiezan a tener rentabilidad a los 18 meses. Okay. ¿No? Entonces, que tú sepas que en 18 meses no vas a recibir un ingreso. ¿Qué significa que sea rentable? Que empieces ya pagaste impuestos, o sea, ya pagaste costos, gastos, impuestos y te quedó dinero en la bolsa. Okay. Eso significa, porque
el que los estados financieros te digan que estás teniendo una utilidad no siempre significa que está llegando dinero a la bolsa. Entonces, si te sobra, si ya pagaste todo, cumpliste todos tus compromisos y te quedó dinero, ahí ya. Ok. Oye, y una vez que ya hicieron toda esta asesoría contigo y bueno, digamos que ya están sanas las finanzas en la empresa, ¿cada cuánto tienes que hacer una revisión? ¿Es una revisión anual, semestral o qué es lo que propones? Depende de la situación del negocio y qué tan vulnerable haya estado. Nosotros, las revisiones del mes, las revisiones de cierre se tienen que hacer mensualmente. ¿Qué significa? Nosotros tenemos un modelo de negocio en el que nos volvemos este director financiero externo de las empresas. Es decir, calculamos y revisamos, ordenamos y hacemos reportes financieros donde le decimos vendiste tanto, gastaste tanto, esta fue tu utilidad, comparado contra presupuesto quedamos a cierto porcentaje de cumplimiento del presupuesto o excedimos el presupuesto. Eso lo vamos haciendo mes a mes. Okay. Por lo menos, si la empresa está en una situación muy crítica, lo tiene que hacer casi cada semana, ¿no? Para ir midiendo, implementando, ajustando, corrigiendo y otra vez. Okay. Y una vez al año tenemos que hacer presupuesto. De hecho, las grandes empresas que ahí esto lo tomé de toda la experiencia corporativa, septiembre, octubre ya teníamos que estar presentando presupuesto. Y lo escucharán en muchos casos, ¿no? Donde, oye, quiero ser tu proveedor. Es que ahorita ya cerramos presupuesto, ¿no? Ajá. Y sí, porque tienes que planear para saber cuánto tienes que vender y entonces a tu área comercial darle sus cuotas de venta para que puedan cumplir ese objetivo y tú pues estés tranquilo vendiendo y ganando. Uh-huh. ¿Y cuáles son los indicadores básicos que cada dueño de negocio tendría que estar como supervisando para saber que va bien en el caminito? Hay muchos, pero me encanta los básicos. Tu utilidad bruta, tu utilidad neta. Okay. Sí, oye, pero es que yo soy persona física, el contador no me da estados financieros, no te preocupes, ¿no? Igual nosotros podemos ayudar en esa parte, creamos un estado de resultados para justo conocer cuáles tus ventas, tu costo de ventas y esos márgenes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí vas a estar identificando si estás ganando, por qué un mes ganaste más que otro o por qué un mes perdiste más que otro. Uh-huh. ¿Qué fue lo que sucedió en ese lapso de tiempo? Después, ya si eres persona moral y ya te generan balance general, entonces podemos sacar más indicadores, porque ya el balance general y el estado de resultados se conectan. De aquí, ¿qué indicadores podemos sacar? Los de rentabilidad. Retorno sobre activos y retorno sobre capital. Saber qué tan rentable está haciendo ese negocio para los accionistas. Okay. Indicadores de liquidez, indicadores de apalancamiento, qué tan endeudado estás, indicador para saber tus activos, cuánto te están dando versus tus pasivos, es decir, si hoy cerraras la cortina, tienes la liquidez para hacer frente a tus pasivos. Hay un indicador que es el ciclo de conversión de efectivo, es decir, cuánto tiempo estoy yo tardando en mis ventas y mis compromisos, convertirlos en efectivo, ¿no? Entonces, para eso sacamos indicadores. Y hay, esto lo podemos hacer mientras tú estás generando estados financieros, hacemos el histórico de los últimos 3 años y ahí yo te hago un análisis para decirte, mira, estos son tus indicadores y cada indicador representa algo diferente para un negocio, para cada tipo de negocio. Por ejemplo, no es lo mismo que en un indicador de maquinados me salga 1.5, un ejemplo, ¿no? De cualquier indicador, a una empresa de tecnología. Cada uno de los indicadores, aunque sea el mismo, se interpreta de forma muy específica para cada giro. Entonces, okay. Por eso sí necesitamos el acompañamiento para yo decirte, es bueno, es malo, claro. Estás muy arriba, muy abajo. Sí, cada caso es particular. Oye, y en Nefico, tu empresa, ayudan a crear cultura financiera y lo han hecho en más de 1,000 empresas. ¿Qué cambios concretos
has visto cuando las pymes y las microempresas adoptan esta cultura? Lo hicimos, segmentamos en 2 modelos de negocio, uno que es la autocapacitación, porque evidentemente no me daría tiempo para atender a tanta gente. Entonces, en la parte de autocapacitación, todo esto que les platiqué, se los enseñamos a hacer, ¿no? Entonces, ahí vas a tu ritmo y uno de los casos de más éxito es una alumna que tenemos, que ella ya solita hace sus presupuestos, solamente viene y me dice, Janet, hice estos ajustes, ¿te parecen bien? Perfecto. Ya generó sus 6 meses de rentabilidad y ya tiene un crecimiento estratégico. Okay. ¿No? Y para las empresas que ya son de mayor de 25 colaboradores, que están facturando más de 20 millones de pesos al año y donde dicen, no tengo tiempo para capacitarme, necesito un acompañamiento, entramos con ellos. Okay. ¿Qué hemos logrado? Eficiencias de más de $1.5 million de pesos, como el caso que te contaba del contador. Hemos logrado que nuestros clientes no paguen tantos impuestos. Hemos logrado que los proveedores vienen y, oye, no me has pagado 6 meses de servicio. Y yo, aquí está, te pagué tal fecha. Pero porque eso empieza desde el orden. Claro. Y el orden, tarde o temprano, te va a costar. Oye, ¿y estos cursos que das? Cuéntanos un poquito más. Tenemos 2 cursos, uno se llama Negocio o Caja Chica, justamente para saber si nuestro negocio es negocio o es solamente un hobby. Y este curso lo doy en vivo, me encanta siempre dar mis cursos en vivo porque ahí es donde nacen las preguntas, respuestas y se van con la claridad. En este curso les enseño a hacer esta proyección financiera, a saber cuánto se tienen que pagar de sueldo, cuál es su punto de equilibrio. Después, donde, ya tengo mi mapa y ahora, ¿cómo pongo en orden todo lo que ya he venido haciendo? Nos vamos a un curso que se llama Finanzas sin Maquillaje. En este curso ya les doy herramientas, metemos inteligencia artificial para transformación de estados de cuenta y ahí les digo, a ver, tu estado de cuenta viene, lo vacías, lo clasificas, te empieza a generar indicadores para que tú tomes la decisión. Generas ahorros y esos ahorros los vas invirtiendo para multiplicar las ganancias de tu negocio. Y aquí lo complementamos con masterclass de legal, fiscal, mentalidad, finanzas personales, ¿no? Porque un negocio no es una entidad 360 donde les ayudamos no solo a entender que son números, sino, como te decía, la decisión legal, fiscal, recursos humanos, ventas, también impacta en lo financiero. Buenísimo. ¿Dónde te podemos encontrar, Janet? Pues en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como @efico con @FMX y en TikTok como Doctora de las Finanzas. Buenísimo, pues ya no tienen pretexto, tienen que ir con la Doctora de las Finanzas para que realmente su negocio se vuelva exitoso y rentable. Muchísimas gracias, fue información de mucho valor. Coméntenos qué opinan de esto, le van a entrar a los números, ya dejaron el miedito de las finanzas. Creo que es algo esencial para obviamente alcanzar nuestras metas en los negocios y también obviamente que nos afecta en la vida personal. Así es que pues muy honrada y muy contenta de que hayas estado aquí, Janet Arzate, y ya saben dónde encontrarla. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Esto es Sueños y Dinero y yo soy Fernanda Carr. Muchas gracias.